Que Dios les bendiga en esta preciosa y linda hora donde quiera que usted se encuentre, mi querido hermano y hermana. Hoy queremos compartir con ustedes este precioso tema acerca de el deseo de Dios es que le conozcamos cada día más. Basado en el pasaje que está en el libro de Job, capítulo 42, versículo 5, que dice de la manera siguiente: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El deseo de Dios es que usted y yo le conozcamos cada día más. La palabra conocer significa cualidades de algo o de alguien. Tenemos que conocer las cualidades, quién es y qué hace dicha persona. No es lo mismo que le cuenten a uno de alguien que conocerlo y tener comunicación personal con esa persona. Le muestro dos ejemplos muy importantes. Número 1. Yo necesito un empleado y alguien me recomienda uno. Yo no puedo contratar a esa persona sin antes conocerlo y entablar una comunicación con él o con ella para conocer sus cualidades y su carácter. Entonces, eso es muy importante. Ejemplo número 2. Si una persona viene a mí a solicitarme una carta de referencia o de recomendación, yo no puedo extenderle y firmarle tal documento sin antes conocer a esa persona. Yo tengo que conocer a esa persona para poder dar una referencia de él o de ella. Aplicándolo en el sentido espiritual, no podemos decir que conocemos a Dios si no hemos tenido un encuentro personal con Él. Ni Dios puede considerarnos a nosotros como hijos sin antes saber si estamos interesados y dispuestos a amarle y a servirle. Dios no quiere simplemente que nosotros nos consideremos sus discípulos o sus seguidores, porque eso es lo que significa la palabra discípulo, significa seguidor. Dios no quiere simplemente que nosotros nos consideremos sus discípulos o sus seguidores sin antes comprometernos a cumplir sus mandamientos y sus ordenanzas establecidas en su palabra. Y estaremos dispuestos a cumplir sus mandamientos y ordenanzas cuando en realidad conozcamos quién es Él y qué hace o qué puede hacer en nuestras vidas. Y es por eso, mis amados hermanos y hermanas, que hay muchos llamados cristianos, entre comillas, que no dan un buen testimonio. Y por lo mismo son criticados por los que no conocen al Señor Jesucristo, porque solo han oído quién es Dios, pero no han tenido un conocimiento real de Dios. Y por eso no pueden ser testigos fieles que reflejen el carácter de Dios. Y Dios quiere que usted y yo podamos reflejar el carácter de Dios.
En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2 y versículo 4, el Señor dice de la siguiente manera: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, para poder decir que somos hijos de Dios, que somos testigos de Dios, tenemos que conocerle verdaderamente a Él. Y conocerle a Él es guardar sus mandamientos. Y cuando usted y yo guardamos sus mandamientos, vamos a hacer la voluntad perfecta de Dios. Job experimentó ser un cristiano entre comillas. Pero llegó el día, llegó el momento cuando Job conoció a Dios en realidad. Y cuando él llegó a conocer a Dios en realidad, fue cuando él expresó el pasaje que leímos al principio de esta reflexión. De oídas te había oído. De oídas te había oído. En otras palabras, lo que Job quiso decir es: yo solo había oído de ti. A mí me habían contado de ti. Me habían contado quién eres. Me habían contado qué haces. Pero yo no te conocía. Y por eso exclama diciendo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Oh, qué precioso. No hay cosa más linda y más maravillosa que llegar a conocer exactamente quién es Dios. Y para poder llegar a conocer quién es Dios, tenemos que conocer su palabra, tenemos que leer su palabra, tenemos que tener un encuentro personal con Él. Tenemos que experimentar, hermanos amados, tenemos que experimentar, amadas hermanas, una relación personal con Dios. No podemos decir que conocemos a una persona si no hemos tenido una comunicación, si no hemos tenido un encuentro, si no hemos tenido una relación, si no hemos platicado con esa persona. Entonces, Job había oído de Dios. Job le habían contado quién era Dios, pero no había tenido un encuentro personal con Dios. Pero llegó el momento cuando él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No hay cosa más linda y más preciosa que conocer verdaderamente a Dios. Y cuando nosotros llegamos a conocer verdaderamente quién es Dios, cuando nosotros llegamos a ver, cuando nosotros llegamos a experimentar quién es Dios, ¿sabe qué va a pasar? Cuando usted y yo conozcamos a Dios en verdad, cuando usted y yo conozcamos a Dios en realidad, vamos a amarle con todo nuestro corazón. Le vamos a servir con pasión y vamos a vivir una vida cristiana con convicción. Y eso es lo que Dios quiere, que usted viva una vida con convicción, porque de lo contrario vamos a llamarnos cristianos, pero nuestro testimonio, nuestras palabras no van a reflejar al verdadero Dios. Qué lindo, qué precioso entonces es cuando llegamos a conocer quién es Dios para nosotros. Ojalá usted pueda tener esa experiencia, ojalá podamos tener esa experiencia de conocer verdaderamente a Dios. Que Dios
lo guarde, que Dios lo bendiga, que Dios lo proteja y que su gracia y su misericordia permanezca sobre usted. Amén. Gloria a Dios.